Bueno, este informe en realidad nos da una cantidad de parámetros y de información y de objetivamente índices que, si bien son bastante opinables, nos permiten ver una tendencia a lo largo del tiempo de cómo han evolucionado los países y cómo ha evolucionado la sociedad en su conjunto, el mundo en general, ¿no? Una de las cosas que vamos a ver es que el avance en muchos países de los marcos institucionales, la estabilidad de las normas, el Estado de Derecho, la libertad de comercio, mejora la posición relativa de muchos países, y aquel país que no mejora se ve bastante perjudicado. Es un poco el caso de Argentina. Argentina está en una posición que nos debería preocupar muchísimo, porque está a 160 prácticamente en los 160 y tantos países rankeados, hay muy pocos países peor que Argentina. Y es interesante de ver que son países de África. Y esto nos trae una reflexión importante respecto del desarrollo. En nuestro país, yo por lo menos de chico siempre escuché que parecía como que Argentina estaba llamado a ser un país exitoso y ineludiblemente íbamos a estar en la cima del mundo, porque éramos un país que tenía muchos recursos naturales y que tenía muchísimos puntos a favor en este sentido para el desarrollo. Bueno, si los recursos naturales fueran determinantes del desarrollo, África sería el continente más rico del mundo, porque nadie tiene más recursos naturales de lo que tiene África. Y sin embargo vemos que la situación de África en general es bastante desventajosa respecto a los demás países, lo cual nos lleva a un primer punto en donde es mucho más importante el marco institucional que la presencia de recursos naturales en una sociedad. Julian Simon, que es un economista del desarrollo que estudió muchísimo estos problemas, siempre decía, él tiene un libro que se llama The Ultimate Resource, o sea, el recurso determinante, y el recurso determinante es el factor humano, son las personas, ¿no es cierto? Yo me acuerdo siempre que mi padre decía, nosotros somos un país del tamaño de la India, y la India tiene 1.000 millones de habitantes, yo tengo 40. Donde hay un argentino en la India habría 25 personas, y eso es un hándicap muy importante que nuestro país ha dado siempre en respecto del desarrollo, ¿no? Y después en términos de educación. Entonces vamos viendo las primeras imágenes. Bueno. No sé cuál No, vamos al anterior. Bueno, una de las cosas que nos muestra este informe es que ven que hay 161 países que representan el 45% de la población mundial, el resto no se ha relevado, y además de Hong Kong, ¿no? Nosotros vemos en los primeros puestos a países como Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda. El caso de Nueva Zelanda yo creo que es un caso que nos debería dar un ejemplo impresionante, porque Nueva Zelanda es una sociedad multicultural que está mucho más aislado geográficamente que nosotros. Y una de las cosas que siempre se ha dicho de Argentina, bueno, Argentina da ventajas porque Argentina está lejos, lo cual es cierto, Argentina está lejos, pero Nueva Zelanda está muchísimo más lejos. Nueva Zelanda le cuesta entrar en el concierto mundial hasta por una cuestión de horario. Ellos viven en un momento en donde todo el mundo duerme, los mercados financieros, los mercados de productos, todo operan en horarios que no tienen nada que ver, las comunicaciones, los espectáculos, todo. De alguna manera el deporte mundial, ¿no es cierto? Ellos tienen que adaptar toda su sociedad a un mundo que está completamente en las antípodas. Y Nueva Zelanda además es un país multicultural, o sea, son de alguna manera un choque de culturas enorme, de gente que tenía estilo de vida y formas y niveles de desarrollo muy diferentes, ¿no es cierto? Ustedes piensen que la gente originaria de Nueva Zelanda hace 200 años vivía prácticamente en una etapa prehistórica, y sin embargo se han insertado perfectamente en el progreso y en el desarrollo.
que es uno de los temas que también se dice de Argentina. O sea, Argentina, hay veces que uno dice institucionalmente, en 1215 los ingleses sabían que no había impuestos sin representación y que el rey no podía entrar a tu casa si vos no lo autorizabas. Y el habeas corpus. Hace 800 años, hace 150 años, la mitad de los ciudadanos de Argentina le robamos la mujer y los caballos a la otra mitad. Y esto no es un chiste. Stanislao Ceballos, que fue un historiador que padeció de esto y vivió cautivo en las tolderías, lo refleja perfectamente. Y el Martín Fierro es una historia de esto. O sea, nosotros a veces creemos que por Alberdi y por la Constitución ya tenemos garantizado el progreso. Tenemos una ventaja enorme. Yo creo que nuestra Constitución nos ha salvado, especialmente en los últimos 2 o 3 años, de una evolución hacia un abismo importante. Pero bueno, adelante, a ver. Bueno, respecto de lo que determinamos como libertad económica en este tipo de informes, se pone un énfasis importantísimo en el marco institucional, es decir, en la estabilidad de las normas, en que no haya fraudes. Esto, por ejemplo, en Argentina, uno de los puntos que le juega muy en contra es la falta de una moneda estable. La falta de una moneda estable en Argentina determina que prácticamente lo que se conoce en el mundo como un contrato en Argentina es prácticamente un arreglo de buena fe que si se puede se cumple y si no se puede no se cumple. Porque al no tener estabilidad de la moneda, las relaciones entre deudores y acreedores se distorsionan completamente y la contrapartida de un contrato está sujeto a la buena fe de la parte ganadora, lo cual es muy complicado. O sea, hay gente que cuida de este marco porque sabe que no se pueden mantener relaciones a mediano y largo plazo comerciales y de colaboración sin cumplir con los contratos, pero también nos encontramos permanentemente con una ruptura en el marco, digamos, institucional, porque un golpe inflacionario distorsiona todas las variables y hace imposible, de alguna manera, hasta la planificación económica. La falta de una moneda estable incluso impide el desarrollo por el lado de que no se pueden tener estructuras económicas complejas. Los países que crecen, fíjense que ustedes que tienen una gran cantidad de empresas que son empresas cuyos propietarios, la propiedad está fuertemente atomizada. Y esto es posible si vos tenés un mercado de capital, y para tener un mercado de capitales uno tiene que tener estabilidad de moneda. Sin estabilidad de moneda un balance no dice nada, un aporte de capital en una sociedad se licúa y prácticamente los inversores institucionales y los inversores serios no eligen países que no tengan este tipo de cuestiones. Entonces ustedes ven que la forma en que se protegen las transacciones voluntarias, la libre contratación, se protege el capital bien habido, ¿no es cierto? Los ahorros, todo esto tiene una enorme importancia en lo que podemos decir que es un claro indicio de libertad económica. Sobre la ruptura de los contratos, sí. El tema del conflicto del gas de estos días es un ejemplo paradigmático de lo que vos acabas de decir. Los ajustes de las tarifas de gas. Los ajustes de las tarifas de gas que se está discutiendo si porque la devaluación es o no, corresponde o no a ajustar la tarifa. Exactamente. Es un ejemplo típico de lo que vos decís. Una empresa extranjera, o sea, aparte del gas en sí, es aquella clase de negocios que tiene una gran complejidad. Yo me acuerdo que uno de los grandes economistas de la escuela austríaca, que es de los menos conocidos, Eugene von Bemberg, explicaba de alguna manera la dinámica del capital, diciendo que nosotros tenemos varias formas de llevar adelante una actividad económica. En general hay distintas alternativas. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, una persona puede empezar sembrando maíz como hacen los mayas, con una rama de árbol que hace un pozo en el piso y da un paso, y atrás viene su compañero con una bolsa de maíz, pone una semilla y la pisa. Y el otro da un paso y hace un agujero en el piso, y el otro pone una semilla y la pisa. Este es, digamos, el sistema de producción más básico. Luego también podemos comprar un tractor de hace 30 años con una sembradora de estas desarmables, de cuerpos movibles, y eventualmente alguien puede sembrar 20 o 30 hectáreas por día con esto. En el otro extremo,
está un sistema de producción que implica un tractor de 500 caballos, con una sembradora articulada, siembra directa, una bomba hidráulica potentísima. Bueno, con un equipo de estos pueden hacer 120, 140 hectáreas por día. ¿Cuál de los tres sistemas de producción es el mejor? Imposible determinarlo objetivamente si no lo hacemos a la luz de la tasa de interés. Porque el primer sistema requiere poco capital y desde el momento en que tomamos la decisión de producir hasta que estamos produciendo, media un lapso muy corto. Y demanda poco tiempo, poco capital, pero la productividad es muy baja. El segundo requiere un poco más de planificación, la productividad es un poco más alta, pero también requiere más capital. El último de todos es el que tiene mayor productividad por factor, no solo por persona, sino por dólar invertido, pero requiere de una cantidad enorme de capital y de un tiempo de planificación muy alto. Entonces, la forma de pasar de una sociedad de autosubsistencia a un país desarrollado es utilizar sistemas de producción de cada vez mayor complejidad. Esto requiere una tasa de interés baja, que sea una tasa compatible con la tasa de interés del mundo, que es la tasa de ahorro que la sociedad puede generar. Sociedades como la nuestra generan poco ahorro, entonces una estabilidad de la norma permite que venga inversión extranjera. Para tener gas en tu casa y que esto funcione, requerís de un sistema de producción altamente complejo. Hay que hacer prospección, encontrar el yacimiento, perforar, hacer toda la infraestructura, distribuir el gas en las casas. Esta inversión de capital es tan alta que en general vamos a estar sujetos a empresas de gran complejidad. Incluso deberían ser empresas que cotizaran en bolsa, y la lógica sería que cualquiera de nosotros tuviera participaciones. En los países normales cualquiera de nosotros tiene participación en este tipo de empresas. Una fracción ínfima, son cientos de miles de accionistas, en donde no discutiríamos demasiado el alza de la rentabilidad de esta empresa, porque cualquiera de nosotros podría asociarse, podría ser socio, podría invertir capital. La falta de un marco, la falta de una estabilidad de la moneda, la falta de un cumplimiento de contratos, la falta de parámetros para determinar cómo realmente llevamos adelante esto, nos pone un freno muy fuerte al desarrollo. O sea, antes de entrar aquí mencionábamos el tema del dragado de los ríos. O sea, Argentina tiene vías navegables de enorme potencial y tiene una infraestructura exportadora muy grande radicada en los ríos, ¿no? Los ríos, prácticamente el 80% de las exportaciones salen por ahí. Y esto requiere de toda una ingeniería de mantenimiento de estas vías navegables, que son proyectos a largo plazo, son programas de 20 años a futuro, hay que prever qué va a pasar y hay que establecer relaciones que sean convenientes para todas las partes y estables a lo largo del tiempo, ¿no? Falta de estabilidad de las normas, falta de transparencia en lo que tiene que ver con la contratación de este tipo de cuestiones, que muchas veces el gobierno está metido, y la falta de una estabilidad de la moneda y de los contratos, del sistema financiero, esto conspira perfectamente. Como vemos, algunos de los componentes de este índice tienen que ver con el tamaño del gobierno y de los impuestos. En realidad sería la proporción de la presencia del Estado. Países como Venezuela o países que tienen un fuerte digamos, estatización de la economía, tienen una enorme presencia del gobierno en esto y dejan poco lugar para la iniciativa privada. Países como Hong Kong, que están en las antípodas, esto es mucho más fácil. De alguna manera aquí se ve lo que algunos llaman la enfermedad holandesa, o sea, esta maldición de aquellos países que tienen recursos naturales muy importantes, y estos recursos naturales son manejados por el Estado. Esto deriva en una fuerte presencia del Estado en la actividad económica, y esto resta el potencial a la actividad privada. En este momento, una de las cosas que es paradójica es que en Argentina se dice que una de las grandes herramientas para el progreso sería el desarrollo de Vaca Muerta, que por supuesto es un yacimiento de gas y de petróleo no convencional del tipo uno de los más importantes del mundo. Pero el problema es el marco jurídico que nosotros tenemos. O sea, esto pasa necesariamente
por el Estado, y hay que contratar directamente con el Estado y con reglas que el Estado permanentemente es juez y parte, y una falta de estabilidad, con un tipo de cambio que realmente oscila, se mueve y tiene las variaciones que cuando uno lo analiza en 10 años realmente es imposible hacer ningún proyecto, y ninguna de este tipo de actividad económica tiene un proceso de menos de 10 años, ¿no? Yo de alguna manera siempre digo que tengo esperanzas, porque cuando yo nací el dólar valía 83 pesos. Luego le sacaron 2 ceros, luego le sacaron 4, luego le sacaron 3 y le terminaron sacando cualquier cantidad de ceros. Pero de los 83 hasta la mitad de mi vida, que fue cuando dolarizaron y hicieron el 1 a 1, la moneda se había devaluado prácticamente 1 millón de veces. De ahí para acá solo 40. O sea que punto para los argentinos que en la última, digamos, la segunda mitad de mi vida, por lo menos hemos aprendido a vivir con menos inflación, pero de todas maneras la variación del tipo de cambio es otra variación fuertísima en la regla de juego. Otra cuestión que afecta fuertemente en el caso de Argentina a la libertad y al desarrollo y al marco estable de un Estado de Derecho es un fuerte cambio en las normas que tiene que ver, por ejemplo, con impedir tarifas, regulaciones de comercio, que en Argentina es muy fuerte con los derechos de exportación. Los derechos de exportación son una de las cuestiones, digamos, más retrógradas que todavía viene arrastrando en Argentina, y cada vez que tiene un problema fiscal pretende resolverlo con derechos de exportación. El derecho de exportación es casi como decirle al exitoso, te castigo. Sí, te escucho. ¿Algún país más del mundo cuenta con derechos de exportación? Yo no conozco demasiado comparativamente. Me acuerdo años atrás de que había países que grababan la exportación de actividades que tienen que ver con recursos naturales que son del Estado, como por ejemplo la minería, hidrocarburos, ese tipo de cosas. Pero como un subsidio a la materia prima cuando hay realmente industrialización y exportación de sus productos. En el caso de Argentina, grava fuertemente la exportación, por ejemplo, de granos que luego se pueden convertir en carne, en cerdo, en pollo, y eso se puede exportar. Entonces eso es de alguna manera contrario a las normas del comercio, porque vos estás de alguna manera subsidiando la producción de eso porque estás abaratando el costo de la mano de obra. En el caso de los aceites vegetales es notorio. Argentina es uno de los exportadores más grandes de aceites vegetales del mundo, y el más grande, por lejos. Nosotros molemos grano de soja y girasol para producir aceite vegetal que se vende para consumo y para biodiesel. Y el derecho de exportación, al gravar el costo del grano que se exporta, genera un precio de mercado interno totalmente artificial, muy por debajo del precio FOB. Y eso actúa como un subsidio a la industria que lo compra barato, lo industrializa y puede colocarlo en el mercado internacional con un margen de ganancia muy grande. Ese subsidio encubierto, ese diferencial arancelario, fue lo que ha subsidiado la industria en los últimos 30 años. Y hoy en el mundo es visto como una acción desleal. Hay países como Estados Unidos que aplican fuertes impuestos al ingreso de aceite de origen argentino precisamente porque se considera que es una especie de maniobra de dumping. ¿Y el biodiesel? El biodiesel argentino tiene más del 70% del arancel para entrar a Estados Unidos. ¿Y en Europa? Y en Europa cerca, sí. Con lo cual, finalmente, estás dándote un tiro en el pie porque estás subsidiando una actividad que va a crecer y luego no va a poder exportar, porque es vista en el mercado internacional como que está actuando en forma tramposa, ¿no es cierto? De algún modo, el subsidio que tienen, la rentabilidad de las que muelen y producen aceite viene que produce, del agricultor, de toda la cadena comercial, de los insumos, todos ellos están subsidiando. Una de las cosas que yo siempre digo acá en el SEADE, la escuela austríaca ha sido uno de los pilares de la enseñanza económica. Y la escuela austríaca, en su teoría del valor, te enseña que el producto es el que le imputa valor a todos los factores de producción. Entonces, el producto final le va a imputar
valor a cada uno de los factores. Y si nosotros en Argentina, de algún modo, le ponemos un límite al precio del producto final, esto impacta sobre todos los factores de producción y entonces el trabajo del agricultor no vale, los salarios no valen, el interés del capital no vale, no sirve invertir y entonces esto es un freno muy fuerte del desarrollo. Como ustedes ven, la propiedad privada y el Estado de Derecho es central en estos índices, ¿no es cierto? La estabilidad de las normas, por ejemplo, que un fondo de jubilación no tenga defensa en Argentina es un retroceso infernal en términos de libertad económica. Una moneda estable, estabilidad de la moneda, y que los argentinos no podamos tener una moneda estable, porque el problema en Argentina no es solo que el Banco Central no logra estabilizar la moneda. El problema es que nosotros, para defender esa moneda, estamos utilizando reglas y normas que violan la libertad, porque, por ejemplo, claramente el control de cambios no tiene ningún justificativo. Y sin control de cambios y con un mercado de futuros desarrollados, aunque el peso se devaluara, la economía argentina podría funcionar perfectamente, porque nosotros podríamos ahorrar en dólares o constituir fondos de ahorro en oro, en lo que fuera, en otro tipo de activos. Y hay fuertes restricciones a esto. O sea, el hecho del curso forzoso de la moneda, de la obligatoriedad de convertir las exportaciones de dólares a pesos. Ustedes imagínense que hoy la industria exportadora no solo exporta, sino que importa. Cuando exporta, obligatoriamente tiene que convertir los dólares a pesos y luego los tiene que comprar al precio que el Banco Central le diga para comprar insumos. Entonces, aquí hay toda una pérdida de capital muy fuerte en la exposición a la inflación argentina en un proceso que no debería estar expuesto a esto porque realmente produce para la exportación, ¿no es cierto? Y importa insumos. La falta de una moneda estable genera en esto un impacto muy fuerte. Dale, avanzame. Bueno, fíjense, los derechos económicos y los derechos fundamentales en el sentido de que de las libertades civiles, ¿no? Y cómo estos son un requisito para el crecimiento y el desarrollo. Nosotros en Argentina creo que somos uno de los países que más claro deberíamos tener esto, porque Argentina era el mismo país y era la misma gente en 1850 que en 1870 y prácticamente que en 1910, pero de 1870 a 1910 Argentina experimentó un crecimiento que no tiene comparación en ningún país del mundo y además pasamos de ser un país de 75% de población analfabeta y con un ingreso per cápita bajísimo a tener prácticamente el PBI per cápita más alto del mundo. La gente no venía a la Argentina en 1910 porque no tenía dónde ir, venía a la Argentina porque era mejor que ir a Estados Unidos. O sea, el nivel de vida, el PBI per cápita era tan alto y pese a que la población argentina de 1880 a 1910 pasó de 1 millón de habitantes a 7 millones, lo cual no es un crecimiento vegetativo. Además de que crecía la economía, el PBI per cápita había que dividirlo por mucho más gente que acababa de llegar y que todavía no estaba realmente estabilizada, produciendo fuertemente porque eran inmigrantes. ¿Y esto qué fue? Fue el marco institucional, fue la Constitución de Alberdi, fue el respeto del Estado de Derecho, fue la garantía de la propiedad privada, fue la estabilidad de la moneda. Ustedes acuérdense que la crisis de 1890-91 le produce la caída del gobierno de Juárez Selman y la aparición del Banco Nación de Pellegrini, que se convierte en una caja de conversión, hace una modificación a lo caballo y a partir de ahí empezamos a tener moneda estable. O sea, Argentina debería, a diferencia de los países que están en el último cuartil de este informe, tener mucho más claras las cosas, porque Argentina ya pasó por todo esto. Argentina lo vivió, lo experimentó, creció, se industrializó, hizo una de las redes ferroviarias más grandes de Latinoamérica. Argentina en 1912-14 tenía teléfonos automáticos que solo había en Chicago, en Estados Unidos.
Y acá teníamos ese tipo de cuestiones, tenía el empleado público, tenía agua corriente, tenía niveles de alfabetización impensables 30, 40 años antes. 97% del PBI de los Estados Unidos tenía Argentina en 1910. En 1910. O sea, cuando nosotros vemos lo que fue el cambio de 1870 a 1910, nos damos cuenta cómo el énfasis había estado puesto en lo que debía ser, es decir, en la libertad, en la estabilidad de las normas, en el Estado de Derecho, en el cumplimiento de los contratos, en la autonomía de la voluntad expresada en los contratos, nada de repactar contratos por teoría de la imprevisión o por todo este tipo de cuestiones, y en la educación. Fíjense que para nosotros en el último, no sé, 70 o 80 años, mucha gente le preguntás por la calle quién es el ministro de Educación y nadie sabe quién es. Pero claramente aún aquellos que saben quién es, si le preguntás si es presidenciable, todo el mundo diría no es una figura importante en la Argentina el ministro de Educación. Sin embargo, todo el mundo habla de que Sarmiento fue el gran educador, pero el ministro de Educación de Sarmiento fue Nicolás Avellaneda, que luego es el presidente. O sea, nosotros veríamos como impensable que la sucesión lógica de un presidente en Argentina sea su ministro de Educación. Fíjense dónde estaban las prioridades puestas cuando Argentina crecía en serio. Bueno, no mucho más que esto. Estas son algunas de las reflexiones que nos da este informe. Fíjense que aquellos países que están en el cuartil, que son principalmente libres, tienen los PBI per cápita más altos, y Argentina, que está en el último, prácticamente, bueno, no está por debajo de los 6.000, en el caso de Argentina está un poco mejor, está por encima del doble, pero de todos modos nos damos cuenta que tiene una influencia enorme el nivel de libertad con el desarrollo, el nivel de ingresos y la calidad de vida, ¿no? Quizás mostrar esto viene después, pero mostrar que es bastante gráfico. Vos sabés que al margen de las humoradas sobre la marcha que caracteriza al Partido Justicialista, hay un punto objetivo que no se puede discutir. Ellos festejan combatir el capital. Y combatir el capital es combatir el salario real. Porque, como siempre decía mi gran profesor y amigo personal, que era Alberto Venegas Lynch, no es lo mismo arar con un tractor que con los dedos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se debería. ¿Cuál es la diferencia central que hace que una persona en México que gana $800 promedio, digamos, por mes, quiera pasarse a Estados Unidos corriendo todos los riesgos que corre como migrante y en donde inmediatamente cuando llega gana 4.000? Porque si realmente el problema fuera que en México son pobres, porque su idiosincrasia les hace ser pobres, o su nivel de conocimiento, su falta de preparación, no habría necesidad de poner restricciones al ingreso de esa persona, porque cuando entraran a Estados Unidos también seguirían siendo poco productivos y seguirían no pudiendo competir con la mano de obra americana. ¿Cuál es el motivo por el cual la gente emigra y le va bien? Por el stock de capital. En Estados Unidos hay más stock de capital. Los países que tienen más stock de capital, tasas de capitalización más altas, generan salarios más altos, en la medida que exista libertad y competencia entre los empleadores y movilidad de la mano de obra. Claramente, si tu patrón no te paga mejor, va a venir otro empresario que está produciendo y ganando y te va a contratar. Y habrá una gran movilidad de la mano de obra. Este simplemente es el índice para que tengan una idea del mejor país. Los azules son los más altos, los rojos son los peores, y Argentina está entre los 4 últimos. Realmente es preocupante, y además lo otro que es preocupante es que ha caído, ha empeorado en los últimos años. Y si a mí me preguntan cuáles son las razones determinantes de que haya empeorado, claramente es la falta de una moneda estable, la ruptura de contratos, la imposibilidad de establecer relaciones jurídicas y empresariales estables, ¿no? Y todo este marco. Y la economía completamente cerrada. Y la economía cerrada.
la falta de libertad de comercio. Fíjense que importaciones más exportaciones sobre PBI total te da un coeficiente que es bastante indicativo, ¿no es cierto? Ustedes saben que esto puede oscilar desde cero, en una economía totalmente cerrada, hasta el 200%. Es decir, una economía que todo lo que produce lo exporta, más todo lo que exporta lo importa, va a tener 100 de producción, 100 de exportaciones, 100 de importaciones, importaciones más exportaciones, 200 sobre 100 de PBI. Esta relación oscila de 0 a 200. Y Argentina, el nivel de exposición al mundo es bajísimo, porque exportamos poco e importamos poco. Solamente en agricultura es un exportador neto. Las demás actividades, si bien exportan, prácticamente importan lo mismo que exportan, la actividad automotriz, la industria, etc. Y entonces tenemos poca alcance de crecimiento. Bueno, Charlie, adelante. Tenemos una hora que dan 20 Sí. gracias, Guillermo. Bueno. Lo que quería contar yo es cómo surgió esto de medir la mentalidad económica, porque fui, digamos, invitado a participar en la edición de este informe. Aquí en SEADE siempre nos interesó la mentalidad económica, pero es algo que se menciona mucho. A veces se estudia pensamiento económico de los historiadores, de los pensadores, economistas, pero la mentalidad popular es más difícil de conocer. A mí me interesó siempre, yo soy más pesimista que Guillermo, yo creo que siempre tuvimos problemas. Guillermo mencionó la moneda, el hecho de tener una mala calidad de nuestra moneda, de nuestras instituciones monetarias, porque atrás de la emisión de monedas siempre hay bancos o hay cajas de conversión o hay lo que fuera. Argentina ha tenido inflación desde prácticamente la independencia. En la época de Rosas, cuando muy rápidamente se descubre acá el billete de papel, digamos, hubo 600% de inflación, cuando en el mundo había deflación. La crisis del 90, que la generamos nosotros con nuestra política, tuvo gran inflación, cuando en el mundo había estabilidad de precios. En la Segunda Guerra Mundial, un país que entra en guerra normalmente se le descontrola la parte monetaria porque no puede pagar el gasto de armamento, lo que fuera. Argentina, que no participó directamente, tuvo más inflación que Gran Bretaña. Y esto es antes del peronismo. Y ni hablemos después del peronismo, somos los campeones mundiales, casi los campeones mundiales de inflación. Pero lo que yo me crucé es que ya en el pensamiento uno veía cómo había un pensamiento extraño a manera monetaria. Vos mencionaste que está Stanislao Ceballos, que fue uno de los primeros inflacionistas. La idea de que la emisión monetaria, que cubría déficit normalmente, o proyectos faraónicos, no tenía impacto sobre los precios. Entonces, Stanislao Ceballos es uno de los primeros que lo propone, pero esto lo vimos Alfonsín, un poquito de inflación estaría bien, Kicillof no relacionando la cantidad de dinero con la cantidad de precios, bueno, y hoy sabemos que hay una correlación fuertísima entonces ya había algo de pensamiento. A mí me había sorprendido Alberdi también, porque Alberdi en sus libros dice que hay un problema también de mentalidad popular. Y él decía que en estos países nosotros admiramos más la gente que actúa en el Estado, él decía los militares y los políticos, y no los creadores de riqueza de la sociedad civil y básicamente los empresarios. Hay mala imagen del empresario y buena imagen. Él decía, acá cuando tenemos que escribir un libro de historia lo hacemos sobre gente como San Martín y Belgrano, militares, apuntaba hacia su enemigo Mitre, digamos, pero nunca hacemos vidas de empresarios. Entonces él dijo, yo voy a tratar de subsanar esto, y escribió la primera vida de un empresario, que es la vida de William Wilbur, que tuvo tanta acción en la Argentina y en Chile fundamentalmente, mostrando como un empresario ético, creador de riqueza, creador de infraestructura, la importancia que tenía. Damos un salto en el tiempo, 1920, visita a la Argentina el filósofo español Ortega y Gasset, no precisamente un liberal en economía, era más bien intervencionista. Le sorprenden dos cosas de los argentinos. Una, el argentino es un gran amante del Estado, grande.
bastante sorprendente que lo dijera en 1920, no estamos hablando de la Argentina peronista, esto es muy interesante. Y segundo, el argentino es un ser enajenado, vive fuera de sí, vive afuera de su realidad. No toma en consideración lo que son las cosas, sino lo que cree que podrían ser las cosas en un mundo, digamos, ajeno. Esto me dejó pensando, al principio a mí no me había impactado, pero cuando uno ve, por ejemplo, lo que López Murphy cuenta de los primeros años del macrismo, es esto, justamente. La persona, el gobernante que vive fuera de la realidad, que cree que el mundo va a ser mejor, como él cree que el mundo va a ser mejor de lo que es, termina haciendo cálculos presupuestarios ridículos, y esta combinación de estatismo con vivir fuera de la realidad, bueno, son los 200 años que tenemos en Argentina de déficit fiscal. Muy pocos años tuvo déficit fiscal. Nunca calculamos las necesidades fiscales de los gastos que emprendemos. Por supuesto, esto es para decir que quizás el peronismo está montado sobre algo preexistente y no. El peronismo, bueno, la marcha peronista, se cumplen ahora en pocos días los 70 años en que se cantó por primera vez en la Casa Rosada, en 1948. Era una marcha de fútbol que la adaptó este compositor, pero es muy sorprendente, es esa línea, cómo se le ocurrió al tipo escribir a la gran masa del pueblo combatiendo el capital que es lo que explica el crecimiento económico en general, que explica la alta productividad laboral y los altos salarios. Y cuando uno mira el pensamiento del Perón, el peronismo montó una escuela de adoctrinamiento, ahí después de 1948, donde daban cursos de filosofía peronista. Y hay que eran los apuntes de la filosofía económica que, por supuesto, cuando uno entraba tenía que jurar fidelidad ideológica a Perón y a Evita. Y uno ve claramente ahí la estructura del peronismo, como iba marcando, más o menos como Stalin era citado en la Unión Soviética, Perón era citado, y todo se construía en base a lo de Perón, y en Perón hay un profundo mentalidad anticapitalista. Bueno, así está la Argentina, pero estas son impresiones, tratemos de medirlo. Y entonces, esto es cuando se me ocurrió, cuando me pidieron, es cómo medir la mentalidad. Yo empecé pensando en la Argentina, pero terminé haciendo un índice mundial, y en el informe Fraser, Argentina prácticamente aparece en 2 o 3 líneas, pero no es el tema importante. Existe una fuente que es maravillosa, que es la encuesta mundial de valores, que se toma en todo el mundo, en muchos lugares la hace Gallup, que encuesta a la gente de 80 países del mundo sobre las mismas preguntas. Religión, política, lo que se familia, lo que se le ocurra. Pero hay 4 o 5 preguntas que hacen a la concepción del sistema económico. Entonces, lo que yo tomé con mi coautor Paul Seglede, esas preguntas, y hicimos un índice de mentalidad pro mercado. Le vieron recién cómo daba la Argentina. En el índice tengo menos países que el Fraser Index, pero hicimos también un ranking. Después de trabajar los datos, se trabajan econométricamente de diversas maneras, estadísticamente, y esos son los países del mundo, desde el país que es más pro mercado y más pro capitalista, bajando hasta el último país del mundo. Algunos países no los tengo, lamentablemente. Por ejemplo, no está casi toda África porque no hacen esta encuesta, ni se hace Venezuela. Bueno, esos son los países del mundo. Argentina es el que está marcado como colorado. O sea, si ustedes ven que la calidad de nuestras instituciones está impresionantemente acompañado por la forma en que pensamos. Y eso claramente se dio durante el gobierno de Macri, ni hablemos cómo se dio durante el gobierno de Cristina, durante el gobierno de Macri,
que era un gobierno que se guiaba por la opinión pública, no por las encuestas, por lo que la gente pensaba. Obviamente, si yo me guío por lo que la gente piensa, capturo eso y por más buenas intenciones que tenga yo, termino en políticas económicas estatistas o no realistas o esquivándole el bulto a lo que tengo que hacer, posponiendo, y eso sabemos que en Argentina siempre termina en crisis. Una anécdota más, no es solo Macri. Cuando Martínez de Oz tomó el gobierno, el Ministerio de Economía durante el régimen militar, salvaje represión, matanza de miles y miles de personas, etcétera, etcétera, no hicieron la reforma del Estado como la que tenía que hacer. Siguió habiendo inflación, siguió habiendo gasto público. Entonces en 1979 se juntó con los comandantes Martínez de Oz y le dijo: mire señores, acá tenemos que reducir el gasto público. No queda otra, si no vamos a seguir teniendo inflación que sigue creciendo. Y le preguntaron: bueno, pero no tienen otra solución que no sea reducir el gasto público. Y bueno, podemos crear una tablita, anclar el dólar, magia. Sí, esa queremos. Bueno, la historia termina, los militares dijeron, está en la memoria de Martínez de Oz. La historia termina muy mal, siempre termina, cuando yo no quiero ajustar las variables reales, termino con ajustes violentos, donde los salarios reales caen mucho más violentamente, como va a ocurrir ahora, que si yo planifico con realismo el cambio económico. Simplemente para contarles de este índice, que es el que aparece en la publicación, hicimos regiones pro mercado en el mundo. ¿Cuáles son las regiones que son más favorables al mercado? Hicimos inclusive un mapa mundi de pensamiento pro mercado, y con eso termino. Este es el mapa ideológico del mundo. Cuanto más azul, más pro mercado. Rojo sería lo peor, lo anti-mercado. Es el promedio por continente, ojo, dividido solamente en estos 4. Entonces, las regiones más pro mercado del mundo son las que tienen mejores instituciones y tienen los ingresos per cápita más elevados. Como ven, la anglósfera, lo que decía Guillermo, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, son los países que tienen una mentalidad más pro mercado, son los países que produjeron autores como Milton Friedman y Adam Smith en última instancia, que son seguidos de cerca por todo lo que es Europa del Norte. Los países escandinavos, no tengo todos los países, Holanda, Alemania serían en el ranking los segundos más pro mercado. Los terceros es lo que se llama la sinósfera, incluyendo China comunista. Esa es la zona del mundo de gran crecimiento, que es la que va a determinar el futuro económico de las próximas décadas. Tienden a ser los países más creyentes en el mercado. Después está América Latina, África y parte de Asia. Y últimos están los el Medio Oeste y los ex países comunistas de Europa. Argentina está ahí en el promedio de América Latina, pero si la pintáramos como país estaría recontra colorada. Es interesante, y ahora te doy la palabra, ¿cuáles son los países que acompañan a la Argentina? Hay dos cosas interesantes. Una son los países centrales soviéticos. Rusia y Ucrania son los países más antimercado del mundo, con la Argentina y sorprendentemente Chile. Chile es muy antimercado en su mentalidad popular, aunque tiene muy buenas instituciones, pero no votó inicialmente por las instituciones, se las impusieron. Lo que es interesante es que el legado ideológico de la Argentina, quizás con el peronismo en parte, y algo anterior, es similar al legado ideológico que dejó el sistema comunista en lugares, ¿no? Casi un siglo de no iniciativa privada, de endoctrinamiento, ha dejado un legado en Rusia tremendo. Quizás también sea anterior a este legado. Si han leído al filósofo Berdyaev, en 1915, antes de prácticamente del inicio de la Revolución Rusa, decía cosas del ruso medio parecidas a cosas de las que decía Ortega y Gasset de los argentinos. Entonces,
tenemos un legado ideológico problemático, en el informe van a ver muchísimas más cosas, y realmente esto nos lleva a un cierto, digamos, a mí pesimismo. Tenemos no creamos que acá va a venir el milagro y que el día de mañana la herencia cultural, ideológica, está en nuestros genes, o por lo menos está dominando nuestra cultura. Los cambios culturales, por suerte, en el mundo, si no seríamos una especie de robots, son difíciles. Yo lo único que espero de la Argentina, de los gobernantes, es esta parte de imaginación. Que si vamos a ser estatistas, lo digamos y hagamos y sepamos las consecuencias. Esto va a tener inflación, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. No creamos en soluciones mágicas. Que si yo hago... Las soluciones mágicas siempre terminan siendo anclar el tipo de cambio, revaluar la moneda y termina produciendo una crisis del sector externo porque desvirtúo los precios relativos de las cosas. Eso es un poco lo que ha querido presentar el informe. Y la otra cosa que presenta es que hay una decadencia del apoyo de la economía de mercado en todo el mundo desde los 90 a la actualidad. Los 90, medido cuantitativamente, los 90 era la época de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, de Menem aquí, todo con un discurso muy pro mercado que reflejaba también lo que la gente creía, Mandela en Sudáfrica, y eso terminó hacia el año 2000 y en todo el mundo ha tendido a aparecer estos movimientos populistas, en mayor o menor grado, contrarios a alguna de las facetas del mercado. Trump podría ser un representante también en cuanto al comercio internacional, no quizás tanto en cuanto al comercio interno, de esta tendencia. Sí, varias cosas. Me parece apasionante el tema. O sea, me gustaría conocer, y si no lo puedes decir ahora, si me puedes dar algún link o algo así, donde se pueden conocer las preguntas específicamente vinculadas con la aceptación de la libertad económica que integra la encuesta. Eso me gustaría... Vamos una por una. El World Value Survey, después te lo doy, está en internet y ustedes pueden jugar con los datos y las preguntas. Están todas las preguntas, las respuestas por país y por pregunta. Así que eso está disponible y muy buena fuente para los chicos que están haciendo investigación, o tener investigación a cosas de economía, de empresa, pero está disponible en internet, te paso el link. Y después un poco, digamos, me parece que yo sería un poco más benévolo en el juzgamiento, digamos, del gobierno, precisamente por ese motivo, porque el problema es que si la gente rechaza la libertad económica, reclamarle al gobierno que reivindique la libertad económica implica reclamarle al gobierno que pierda las elecciones. Con lo cual, el que va a venir atrás va también a hacer las cosas en un criterio de estatismo. En ese sentido, yo sería un poco más benévolo en el análisis y más comprensivo, porque me parece que eso, quienes gobiernan lo tienen claro, ¿no? Entonces, me gustaría también puntualizar ese aspecto. Te paso el comentario ahí, recomiendo ver el video de Robert Murphy. Yo puedo ser más o pro, el tema es el realismo y las consecuencias. Si yo como Macri entro al gobierno en un discurso donde yo niego la realidad, porque obviamente atrás de esto, ustedes miran los discursos de campaña Macri, no hay una mención del déficit fiscal o del tamaño, no, uno podría decir, bueno señores, y además políticamente, he recibido esto. El tema es que evitar el autismo en las relaciones humanas, en las relaciones de empresas, termina siendo carísimo. Y él que quiso hacer, ponerse para ganar una elección o tener medidas también de índole tipo populista para ganar la elección, una ganó, la realidad se la cobró violentamente, porque no va a ganar ninguna elección de acá más y va a desaparecer. Yo creo que desaparece el partido y la alianza ante los resultados de la próxima elección. Va a ganar la próxima elección y ampliamente va a tener que competir contra Cristina. Yo no creo, pero estoy dispuesto a, ojalá yo lo voté a Macri, no estoy, pero ojalá. Pero digo que la negativa y planes keynesianos de obras públicas y también la idea de que un poco el tema, lo que yo estoy de acuerdo con vos es que por eso yo dije, no soy optimista, porque esa es nuestra cultura. Entonces la cultura media argentina, como la cultura de corrupción, es muy mala. Argentina tenemos altísima tolerancia a la corrupción, si no, no hubiera pasado con Cristina. O de control del gobierno, ¿cómo pudieron meter 3 millones de jubilados más, 2 millones de empleados públicos y la gente
en Estados Unidos se levantaría, habría un levantamiento popular. Acá lo aceptamos pasivamente. Entonces, la realidad en que vivimos está de acuerdo como pensamos.